Buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por estar conectados y siguiendo con nuestras reuniones académicas de los viernes, con el Grand Rounds de los viernes. Vamos a empezar el día de hoy. Les recordamos que al conectarse a esta conferencia se está autorizando el tratamiento de los datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y nuestra política de datos personales, la cual pueden consultar en www.cardioinfantil.org. Para registrar su asistencia en el evento, le agradecemos diligenciar el formato, cuyo link sería socializado a través del chat. También les informamos que esta conferencia está siendo grabada. El tema de hoy va a ser presentado por el doctor Carlos Guerrero Chalela, un muy conocido por nosotros médico que ha estado en la Fundación Cardio Infantil. Él es médico de la Universidad del Norte de Barranquilla, hizo medicina interna en la Universidad del Rosario, es especialista en cardiología de la Universidad del Rosario en la Fundación Cardio Infantil y está en este momento haciendo su fellow de enfermedad congénita del adulto clínico y por imágenes en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Además es miembro del grupo de investigación cardiovascular y de resonancia cardíaca de la Universidad de McGill. Es personalmente para mí un honor y un placer presentar al doctor Carlos Guerrero Chalela, primo, quien nos va a hablar sobre tetralogía de Fallot en el adulto, una charla que sin ninguna duda será muy interesante. Les recuerdo que vamos a tener habilitado el chat para preguntas, las cuales al final vamos a poderlas contestar. Adelante. Gracias, Tomás y primo. Pues siempre es un honor que un primo estemos en la misma profesión y espero que pronto estaré en Bogotá pues trabajando juntos con los pacientes adultos con tetralogía de Fallot. Gracias, doctor Medina, por invitarme a compartir esta charla y bueno, y gracias a la Fundación Cardio Infantil por brindarme el apoyo para estar acá en Montreal aprendiendo sobre cardiopatías congénitas del adulto. Voy a apagar mi cámara en este momento para que mejore la inteligencia de datos. Primero que todo, pues también darle las gracias a la Fundación Cardio Infantil por todo el esfuerzo que está haciendo para combatir el COVID y mantener una buena atención a los pacientes cardiovasculares. Lo llevo en mi corazón, yo también. Y desde acá les digo, porque como nosotros somos franceses, nos va a ir muy bien. Este es el puente Champlain, un puente ícono en Montreal y signo de esperanza a los montrealeses y ojalá se convierta en un signo de ustedes también. Cuando me pidió el doctor Medina hablar de tetralogía de Fallot, me recordó cuando yo llegué a Montreal y quise hacer esquí y creía que tenía todo resuelto de tetralogía de Fallot. Me había leído las guías, había repasado las notas de la doctora Stapper además de eso, pues me había leído un par de libros y creía que era un experto en tetralogía de Fallot, pero como comencé igual, me pasó lo mismo. Me puse los esquís, creí que lo iba a lograr de primera vez y me caí. Vamos a hablar entonces de un poco de la carga de la cardiopatía congénita en el mundo y especialmente en Colombia. Una introducción muy breve a la tetralogía de Fallot, cómo hacemos el seguimiento médico y imagenológico, un poco o bastante del reemplazo valvular pulmonar, que es el hito en tetralogía de Fallot, y un tema que estamos estudiando mucho, que es el rol del gasto cardíaco en la tetralogía de Fallot. Hablaré, recordando a mi compañero Carlos Tapias, sobre la muerte súbita y la taquicardia ventricular, y un poco más allá de la tetralogía de Fallot, porque esto es de la A a la Z y debo hablar un poco más que solamente la rehabilitación pulmonar y un poco de lo que estamos haciendo en terapias futuras. Comenzando, la tetralogía de Fallot o las cardiopatías congénitas en los adultos es bastante importante, ya que el 90% de las cardiopatías congénitas sobreviven a la edad adulta y eso se hace bastante importante en Colombia, ya que en Colombia hasta el 40 al 60% de los pacientes que operan de niños sobreviven a la vida adulta. Y es importante además porque entre un 5 a un 6%
por año crece las cardiopatías congénitas en los adultos y el 2/3 de eso son enfermedades complejas y Colombia no es la excepción. Como vemos en los estudios de la doctora Marelli, que es la fundadora de la unidad MAUT, donde yo hago mi especialidad, para el año 2010 el 66% de las cardiopatías eran pacientes adultos. Y en Colombia se estima que entre 112.000 y 141.000 pacientes existen con cardiopatías congénitas de adultos. Hablando ya del tema, la tetralogía de Fallot es una alteración conotruncal que representa hasta el 6% de las cardiopatías congénitas. Depende de donde lo lean, entre el 3.5 y el 9%. La alteración fenotípica principal es una desviación anterior e encefálica del septum del tracto de salida o el septum infundibular y compromete una constelación de símbolos clásicos que se definen como un defecto septal, un acabalgamiento de la aorta, una obstrucción del tracto de salida y una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y dependiendo de la severidad de cada defecto, va desde una atresia pulmonar completa a un defecto tipo Ensey-Menger. Pero yo no vine a hablar de taxonomía de la tetralogía de Fallot. Lo importante también es saber que 17 por 100.000 adultos viven actualmente con tetralogía de Fallot. Colombia no es la excepción a este caso y en este muy bonito estudio del doctor García, Sandoval, Ronderos y el doctor Denis, entre otros, y la doctora Moreno, pueden ver que la tetralogía de Fallot o la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho es la causa más común de cardiopatías congénitas en la zona andina. ¿Cuál es la etiología? La tetralogía de Fallot es bastante desconocida. Se han asociado con infección por rubiola en el primer semestre y con una migración anormal de las células de la cresta neural. Pero la mayoría de los casos son esporádicos y eso compromete un 68% de los casos, lo que sugiere un modelo poligénico de formación. Sin embargo, se ha asociado con ciertos síntomas genómicos como la delección del 22q, que es el síndrome de George, en el cual hasta el 50% pueden tener alguna alteración conotruncal y con algunas trisomías, entre otros signos, entre otros componentes genéticos. Importante para saber en nuestra vida adulta es que hasta el 3 al 6% de estos pacientes puede tener hereditancia hacia sus offsprings. Y si el paciente o la paciente tiene un DiGeorge, hasta el 50% de los casos tienden a tener tetralogía de Fallot. Hablando ya del defecto en sí, de qué hacemos los primeros años de vida, esto es lo que compone la constelación de signos de tetralogía de Fallot, el acabalgamiento de aorta, la desviación anterocefálica del septum del tracto de salida o del septum infundibular, la obstrucción del tracto de salida y el defecto septal. Y esto se repara generalmente de manera primaria, actualmente entre los 3 y los 6 meses, dependiendo el grupo. ¿Qué intervenciones se hacen en ese momento? O se hace un parche transanular, que es cortar el tracto de salida y crear un parche y agrandar el tracto de salida del ventrículo, y esto ocurre en un 75% de los casos, o poner un conducto del ventrículo derecho a las pulmonares si hay una atresia pulmonar. Hoy en día se está tratando de preservar la válvula y Tomás me decía que eso es lo que se trata de hacer en la Fundación Cardioinfantil, preservar la válvula por lo que vamos a ver. ¿Qué ha pasado con estos pacientes que operaron durante muchos años de tetralogía de Fallot? Bueno, la sobrevivencia ha sido buena, pero a partir de los 25 años de vida comienza a declinar la sobrevida de estos pacientes con un pico que llega a los 30 años, con un riesgo de muerte en promedio de 0.6% por año. A pesar de un buen reparo, que se creía en el momento un buen reparo, seguía la mortalidad. ¿Y a qué está relacionada esta mortalidad? Y lo digo, pues se creía porque en ese momento se pensó que dejar un paciente con regurgitación pulmonar era una cosa inocua. Ya sabemos que no. La presencia de parche transcelular se relaciona a un aumento de la mortalidad y esto se debe
que hay una insuficiencia pulmonar. ¿Y por qué la insuficiencia pulmonar es tan importante? Bueno, porque es el elemento fisiopatológico que inicia una cascada de disfunción y dilatación del ventrículo derecho, disminución de la capacidad funcional y falla cardíaca, arritmias auriculares y arritmias ventriculares que terminan en muerte. Pero no solo de regurgitación pulmonar en lo que tenemos que seguir en los pacientes con tetalogía de Fallot. Esto es una tabla hecha por la doctora Valente ya hace unos años de qué tenemos que seguir en la tetalogía de Fallot. Por lo tanto, como el doctor Medina me pidió hablar de la A a la Z, voy a hablar de cada uno de ellos. No es cierto, no lo haré. Solo para tener en cuenta que es bastante lo que hay que evaluar en un paciente con tetalogía de Fallot. En nuestro grupo, nosotros lo tomamos un poco más simplificado. Nosotros creemos que los eventos en tetalogía de Fallot se debe a falla cardíaca o falla de disfunción de los ventrículos o a muerte súbita, que compone para nosotros en falla cardíaca los componentes hemodinámicos que pueden fallar en el postreparo de la tetalogía de Fallot, o una fibrosis oculta de los ventrículos, o una fibrosis subclínica de los ventrículos que lleva a disfunción ventricular. Y en cuanto a los episodios de muerte súbita, se dividen en taquicardias polimórficas o monofórficas. Y las taquicardias monomórficas generalmente están relacionadas a cicatrices de la cirugía. Por ende, y teniendo en cuenta esos eventos que son bastante frecuentes, nosotros hacemos un seguimiento muy estricto de estos pacientes y seguimos anualmente a estos pacientes si están asintomáticos, pero si están sintomáticos o tienen otras lesiones a evaluar, los seguimos mucho más de manera más cercana. En cada visita le hacemos un electrocardiograma y ya veremos por qué. Le hacemos un ecocardiograma en cada visita y le hacemos una resonancia cada 2 o 3 años. Tendiendo a ser un poco más laxos en la resonancia, ya que el cambio interino hemos visto que se da más hacia los 3 años en términos de volumen. El cateterismo cardíaco lo hacemos si no conocemos la anatomía coronaria, el paciente va a hacer algún reparo y hablaré un poco de esto en la presentación, o si el paciente tiene más de 41 años por el riesgo de enfermedad coronaria. También lo hacemos si queremos valorar el grado de estenosis o un shunt residual. Para nosotros en MAUT, como en cualquier grupo clínico, todo comienza con el examen físico. Tener en cuenta que el examen físico nos da un tiempo o nos da una idea del estado hemodinámico del paciente y evaluamos principalmente en la tetalogía de Fallot signos de congestión o signos de regurgitación tricuspidia o signos de crecimiento del ventrículo derecho. Asimismo, hacemos un seguimiento auscultatorio que lo registramos bien en la historia clínica y este es una diapositiva para los residentes, fellows y estudiantes que estén en la charla, donde voy a describir un poco lo que es los ruidos o la auscultación de un paciente con tetalogía de Fallot. El hallazgo primordial de la tetalogía de Fallot es este soplo diastólico, que es medio diastólico, es de bajo tono, aparece después de S1, perdón, de C2, y tiene una forma creciendo decreciendo. Se acompaña de un soplo sistólico, eyectivo, y la presencia de S2 varía dependiendo de la presencia o no de una válvula rudimentaria. En caso de que tenga un conducto va a estar aumentado o que tenga hipertensión pulmonar, el S2 puede estar aumentado. S3 y S4 puede estar presente en los casos de ventrículo derecho restrictivo. ¿Cómo diferenciar un soplo diastólico congénito de un soplo hipertensivo? Bueno, como ven en esta gráfica, el soplo congénito de insuficiencia pulmonar comienza mucho después de comenzado la diástole, unos 0.04 segundos. En la diástole eso es bastante. Y se da su pico máximo cuando el ventrículo derecho llega al nadir de diástole. Eso da esta forma decreciendo, que termina rápidamente antes del nuevo S1 por equilibración de las presiones. Para diferenciarlo de un soplo de regurgitación hipertensiva,
el sopro de rehabilitación hipertensiva, como es el Graham-Still, comienza inmediatamente después de P2 y tiene esta forma decreciendo y es holodiastólica y de alto tono. ¿Qué seguimos en el electrocardiograma? Bueno, en el electrocardiograma seguimos los cambios en el QRS, ya veremos por qué es tan importante el QRS. Los signos de hipertrofia que invariablemente están, y también seguimos los signos de hipertensión pulmonar o obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, como son el crecimiento auricular derecho y los signos de sobrecarga de ventrículo derecho. Un electrocardiograma clásico de un paciente con tetralogía de Fallot, con todos los signos, y lo que seguimos nosotros primordialmente es el QRS. Esta es una representación de un caso extremo con hipertrofia y sobrecarga de presión y volumen del ventrículo derecho, con una severa desviación del eje a la derecha, y esto es un paciente que tiene una estenosis severa del conducto con una insuficiencia severa. ¿Por qué es importante el QRS y hacer seguimiento? Porque el QRS es uno de los principales indicadores de muerte súbita y de arritmia ventricular. En cuanto al seguimiento cardiográfico, pues hacemos un seguimiento bastante estricto, tratando de hacer un seguimiento sistemático, evaluando la función sistólica derecha e izquierda y tratando de estimar la regurgitación pulmonar. A su vez, evaluamos la regurgitación tricuspidia, la presión de telesistólica del ventrículo derecho, y así como cualquier otro compromiso residual que podemos esperar en un paciente con tetralogía de Fallot. En estos casos, la dilatación de la válvula de la aorta la hacemos de manera muy sistemática porque hemos visto que en estos pacientes se ve bastante dilatada. Evaluamos si tiene un shunt residual, evaluamos cómo está la arteria pulmonar y si tiene una bioprótesis, también la evaluamos en este momento. Pero importante responder en el eco es cuál es la severidad de la regurgitación pulmonar, y lo que hacemos en estos casos son dos cosas. O cogemos el conjunto del jet color y si tiene más del 50% del anillo, más un flujo reverso en la arteria pulmonar o en sus ramas, consideramos que es severa. Para nosotros, porque seguimos los estudios de la doctora Terrien, que es nuestra jefe, consideramos que tiene mayor sensibilidad en nuestra población el tiempo de hemipresión, siendo que un tiempo de hemipresión de menos de 100 milisegundos se asocia con una regurgitación significativa de más del 25% de resonancia. ¿Qué vistas utilizamos para evaluar la regurgitación? Bueno, utilizamos unas vistas convencionales y no convencionales para los adultos. Pues utilizamos que es el eje corto subcostal, donde vemos aquí la válvula tricuspidia, el ventrículo derecho y el tracto de salida del ventrículo derecho. Hay que saber que aquí estamos bastante alineados con este jet y podemos evaluar bien el gradiente del tracto de salida y además la regurgitación pulmonar. Utilizamos el paraesternal eje corto, como es en este caso, como vemos una regurgitación bastante severa. Utilizamos que le llamamos nosotros el 6 cámaras, es simplemente un 3 cámaras con una angulación bastante anterior para evaluar la válvula pulmonar. En este caso vemos una regurgitación severa y como nuestros pacientes vienen de todas variedades y nosotros decimos que en congénital lo raro es que sea normal, en este caso una dextrocardia con tetralogía de Fallot, me tocó hacer un paraesternal eje largo del lado derecho. Y vamos a esto que es la representación de la regurgitación pulmonar en nuestros pacientes, y como vemos aquí el tiempo de impresión completamente alargado en los pacientes con regurgitación leve. En este caso de moderada, el tiempo de impresión es 187 segundos, milisegundos, o en los casos de severa, que es la mayoría de los casos, como vemos un tiempo de impresión bastante corto con una rápida equilibración de las presiones de 59 milisegundos. El único problema de evaluar con tiempo de impresión es que si tenemos disfunción diastólica del ventrículo derecho, este tiempo de impresión puede estar acortado sin necesidad de que sea una severa. Evaluamos además de eso signos asociados a la
regurgitación como sobrecarga de volumen y de presión, y la insuficiencia tricuspidia, porque en el momento de necesitar una válvula pulmonar intervendríamos la válvula tricuspidia si está severa. ¿Qué signos evaluamos? Bueno, la sobrecarga de volumen, como el aplanamiento telediastólica, y que yo le llamo el signo de oh yeah, y esto lo registré yo, o sea que por favor Medina no me lo robe. Evaluamos si hay sobrecarga de presión o de volumen, como en este caso de aplanamiento telediastólico y telesistólico del ventrículo derecho. Y evaluamos el ventrículo derecho de muchas maneras. Pero como no todo es cualitativo, utilizamos otras medidas como el área indexada del ventrículo derecho para estimar cuándo el paciente podría necesitar una resonancia cardíaca. Los estudios del doctor Grossman nos indican que áreas por debajo de 20 centímetros por metro cuadrado se asocian con volúmenes de menos de 170. Esto podría ayudar en nuestros países donde la resonancia es limitada a saber cuándo referir a un paciente con tetralogía de Fallot a una resonancia. Dos ejemplos muy claros de un paciente con un área de 25 centímetros por metro cuadrado donde el volumen era 180, o en este caso donde el área era de 18 centímetros por metro cuadrado y el volumen por resonancia era de 150. Otros cálculos para estimar el área se han hecho con bastante validación y pueden utilizarlo en sus equipos de trabajo. Esto nos lleva a lo que dice, como dice el doctor Medina, al Cadillac o al Bentley de las imágenes, que es la resonancia cardíaca. Y la resonancia cardíaca nos sirve no solo para evaluar la función del ventrículo derecho y el grado de la regurgitación pulmonar, nos sirve también para evaluar la anatomía intracardíaca y extracardíaca para ver lesiones asociadas a la tetralogía de Fallot. Nos ayuda a mejor visualizar las ramas pulmonares y es muy adecuada para evaluar los shunts residuales, como veremos más adelante. Y un caso perfecto de evaluar, que nos ayuda a evaluar la anatomía, una evaluación anatómica, es en este caso de una tetralogía de Fallot. Vemos un paciente con una severa ascitis, con una dilatación severa de la vena cava inferior, una dilatación severa de la aurícula derecha, un ventrículo derecho bastante pequeño con un tracto de salida bastante dilatado y una pulmonar es bastante dilatada. O sea que esta forma de resonancia o esta stack de axiales nos ayuda a evaluar la anatomía del paciente. Asimismo, podemos hacer reconstrucciones tridimensionales con angioresonancia para evaluar la anatomía y los reparos anatómicos. Hacemos medidas volumétricas como cualquiera y en este caso lo hacemos en eje corto. Este es un caso muy interesante, un paciente de 47 años con un síncope, con un ventrículo derecho severamente dilatado y una disfunción biventricular. Tener en cuenta que en los planos basales siempre incluir este codo del ventrículo derecho que siempre se ve. Podemos hacer una aproximación también volumétrica en 4 cámaras y esto es solo hacer una representación del 4 cámaras que evaluamos en pacientes con tetralogía de Fallot. Siempre que planeamos el eje corto en 4 cámaras, lo planeamos a nivel de las válvulas AVEs, a nivel de esta línea, para incluir este codo que nota en telediástole del ventrículo derecho. Ya que si lo hacemos a nivel del septum, podemos dejar por fuera este codo. Nos sirve adicionalmente para evaluar las arterias pulmonares, la severidad de la resuscitación de manera visual y si tiene alguna estenosis distal, como en este caso de un paciente que tiene una estenosis distal asociada a un shunt previo. Y como último, la pregunta siempre es ventrículo derecho y la severidad de la regurgitación pulmonar. Bueno, la fase de contrasto, el phase contrast, nos ayuda a evaluar la severidad de la regurgitación pulmonar, evaluando el flujo anterógrado y el flujo retrógrado en la válvula pulmonar, ayudándonos a calcular la regurgitación, la fracción regurgitante. ¿Cómo lo calculamos? Pues es bastante simple. Simplemente medimos el volumen de salida o el volumen anterógrado en la
válvula pulmonar y el volumen retrógrado de la válvula pulmonar. La factorización de esos dos nos lleva a la regurgitación, a la fracción regurgitante. Además de eso, la diferencia, si no hay shunt, la diferencia entre los stroke volumes nos lleva a identificar la fracción regurgitante. Además de eso, podemos, comparando los flujos netos, y recordamos que el flujo neto es el flujo anterógrado menos el flujo retrógrado de la válvula pulmonar y válvula aórtica, nos ayuda a determinar el QPQS del paciente. Tener en cuenta que le estamos prestando más atención y cada vez más al gasto cardíaco como indicador, y hablaremos un poco más adelante. Y esto solo nos lleva a la pregunta: ¿cuándo hacemos un reemplazo valvular en nuestros pacientes? Pues volvemos a nuestro gráfico de eventos y nosotros pensamos que la válvula pulmonar nos ayuda a prevenir o a solventar las complicaciones hemodinámicas del reparo. ¿Y qué sabemos por la guía? Bueno, las guías son bastante claras en decir que si tenemos un paciente con tetralogía de Fallot y una regurgitación pulmonar severa y tiene síntomas, el paciente debe ser sometido a un reemplazo valvular. Y esta creo que es la única clase 1, la indicación 1 que tiene esta guía. El problema viene siendo cuando el paciente es asintomático, porque la guía nos dice, bueno, tienen una opción: miden los volúmenes ventriculares, miden la presión en los ventrículos, evalúan la función ventricular, y si tiene más de 2 de estas, el paciente con alguna indicación podría requerir una válvula. El problema de esto es que queda la pregunta de si hacerlo basado en volúmenes y no en síntomas previene eventos. El problema grande que tenemos alrededor de esto es que no hay estudios clínicos aleatorizados y si bien el reemplazo valvular ayuda a la remodelación inversa del ventrículo y a la mejoría de síntomas, no tiene impacto sobre la función ventricular. La preserva, pero no la mejora. Y más importante aún, no ha probado la válvula, el reemplazo de la válvula pulmonar, disminuir los eventos por los eventos duros de mortalidad y arritmia ventricular. Y esto ha llevado a mucha discusión durante mucho tiempo y a congresos de pediatría y de adultos a discutir cuándo es el mejor momento de hacer un reemplazo. Algunos aquejan que esto no mejora es porque las válvulas no duran, porque la durabilidad de los conductos que ponemos para reemplazo es bastante corta, como lo vemos en este caso de 315 pacientes, que la durabilidad media de los conductos del mejor conducto es 10 años. Otros aquejan a que estos pacientes presentan muchas endocarditis y esta ha sido la experiencia de nuestro grupo. La experiencia de nuestro grupo es que estos pacientes con válvula tipo Contegra, de yugular de homógrafa, tienden a tener endocarditis. Y esto también es cierto para las válvulas Melody, como los vemos aquí. Los conductos Contegra, las válvulas Melody, que son las válvulas percutáneas, tienden a tener una alta tasa de endocarditis con una alta tasa de incidencia de 3.1% por año. La causa de eso es todavía una materia de discusión. Unos acusan al huésped, otros acusan al tejido que ponemos. Sin embargo, no tenemos una respuesta. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Educación del paciente en higiene dental y profilaxis antibiótica, y el uso de antiplaquetarios es lo único que tenemos. Pero prácticamente todos están sometidos a tener una infección por endocarditis. ¿Cómo evaluamos la endocarditis? Pues fiebre y cultivos positivos con presencia de gradientes incrementados o nueva regurgitación, o como vemos a la derecha, una presencia de vegetación, como es este caso. Todos pacientes de la unidad. Entonces nos lleva a un dilema muy importante, es cuando tenemos un equilibrio entre el riesgo de repetir
bastante la cirugía, y si esto lo piensan en un paciente de 30 años, si lo comenzamos a hacer porque el ventrículo está dilatado a los 30 años, lo vamos a tener que repetir a los 30, 40, 50, 60 y 70 años si vive hasta los 70 años. Son 5 o 6 cirugías de por vida. Nos parece exagerado. O esperamos mucho tiempo, que sean los que tenga 50 años, como el paciente que presentamos allá, con un síncope, con un ventrículo completamente dilatado y una disfunción que no va a mejorar. Probablemente no tengamos la respuesta aún, pero si lo hacemos más temprano, parece que los beneficios. Por eso hemos concentrado nuestra fuerza, y la doctora Terrien, que es nuestra directora, que es la líder puedo decir yo, de tetralogía de Fallot en Canadá, y una de las primeras en el mundo en describir los volúmenes como método de reparo, definimos si podíamos definir otro tipo de marcador para estos pacientes. Y nos embarcamos en la tarea de definir si el gasto cardíaco en nuestros pacientes, de manera retrospectiva, era mejor que los marcadores de las guías clínicas que ya existían. Y hicimos una evaluación retrospectiva del gasto cardíaco medido por resonancia, para ver si el gasto cardíaco predecía mejor la disminución de la clase funcional, la aparición de falla cardíaca, las arritmias ventriculares y las arritmias atriales, contra los estándares de manejo. Y encontramos que definitivamente sí, el gasto cardíaco fue mejor predictor que cualquiera de los signos normales o de los signos usuales de eventos adversos, siendo que tener un gasto cardíaco disminuido por debajo de 2.4 aumenta 6.7 veces el riesgo de tener eventos adversos. Esto es un estudio retrospectivo y altamente explorativo, pero hace una breboca a pensar si nosotros encontramos el eslabón perdido del marcador cardíaco. ¿Y por qué no pensar que el gasto cardíaco es un marcador de fibrosis oculta o de disfunción oculta del ventrículo izquierdo? Pues todavía tenemos que probarlo. Esperamos que con más estudios que vamos a realizar en los próximos años podamos incluir el gasto cardíaco como un método de discernición de poner o no una válvula pulmonar. Y esto nos lleva al último punto en la rehabilitación pulmonar, y es en la prevención de arritmias y muerte súbita. Bueno, si bien nos podemos ir por la parte hemodinámica de reparar la válvula y pensar que eso sea suficiente, pues la tetralogía de Fallot es un poco más compleja que eso, y probablemente por un tiempo nunca supimos cómo evaluar o cómo tratar a estos pacientes con arritmias ventriculares, porque si bien prevenimos la falla cardíaca, no estábamos preveniendo la taquicardia ventriculares con solo reemplazar la válvula. Y es donde juega un papel importante el estudio electrofisiológico y los dispositivos de desfibriladores externos implantables en los pacientes. ¿Y por qué es importante conocer la historia natural de estos pacientes? Pues hay que entender que los pacientes con tetralogía de Fallot, el 30% para la edad de 55 años, que van a ser la mayoría de los pacientes que vamos a ver en los próximos años, van a tener o van a experimentar una taquicardia ventricular, a pesar de que el 10% ya tienen un CDI como prevención secundaria. Y la carga de esta taquicardia ventricular viene más de signos derechos que de izquierdos. Como vemos acá en la tabla de la derecha, estos son todos los factores de riesgo asociados a esto. Y si nos damos cuenta, los más importantes son del lado izquierdo, como la reducción de la función ventricular izquierdo y la disfunción diastólica del lado izquierdo. Nos preguntamos nosotros si esto es fibrosis oculta del ventrículo o disfunción subclínica del ventrículo izquierdo. No obstante, a pesar de tener muchos factores clínicos, las guías se quedan cortas en decir qué pacientes necesitan un dispositivo de cardioversión implantable para prevención primaria de muerte súbita. De hecho, en este estudio de 25.000 pacientes,
con 294 muertes súbitas, solo 41% de las tetalogías de Fallot tenían una indicación para implante de dispositivos basadas en esta aquí. Esto nos lleva a pensar que de pronto debemos ser más agresivos o evaluar preoperatoriamente al paciente. Y es donde hemos pensado, y esto es uno de los estudios Landmark de la doctora Terrien, nuevamente mi jefa, donde ella demostró que los pacientes que solo fueron a válvula, con arritmias ventriculares que solo fueron a cambio valvular, no se prevenió la muerte súbita. Sin embargo, los pacientes que se les cambió la válvula y se hizo una crioablación al momento de la válvula, la mortalidad fue casi cero. De hecho, fue cero. Pero aún así las guías nuevamente se quedan cortas en decir que solamente hacemos la ablación en los pacientes que tienen una taquicardia inducible o espontánea. Definitivamente, y es por el gap que tenemos en la evidencia de saber si preventivamente debemos hacer una ablación preventiva a los pacientes que van a reemplazo valvular. Por lo tanto, y volviendo a nuestra tabla de eventos, nosotros creemos que la taquicardia polimórfica está altamente relacionada a la fibrosis subclínica o a la disfunción subclínica de los ventrículos, que probablemente el gasto cardíaco, y eso lo vamos a demostrar en un futuro, uno de los proyectos que estoy realizando es crear una base de datos de tetalogía de Fallot para hacer un estudio basado en inteligencia artificial y poder pronosticar qué factores están relacionados a disfunción subclínica de los ventrículos y si esto está relacionado con muerte súbita por taquicardia polimórfica y gasto cardíaco. Y otros como el doctor Chiari están estudiando si la ablación más dispositivo funciona en estos pacientes antes de llevarlo a válvula. Probablemente lo que se sabe hoy es que los pacientes se beneficien de ablación si tienen arritmias provenientes de los sismos postquirúrgicos. Y como la regurgitación pulmonar solo llega hasta la Y del Fallot, pues voy a mostrarle algunos casos de la tetalogía de Fallot que he visto durante mis 2 años de experiencia acá, que va más allá del usual. Una cosa que aterra a los cirujanos al momento de enfrentar una tetalogía de Fallot es las coronarias, y si no las conocemos debemos ir a buscarlo. A los intervencionistas también le importa mucho las coronarias porque puede ser un punto de complicación cuando se hace el reemplazo valvular percutáneo. Y un ejemplo muy bonito es este caso de un paciente de 20 años con DiGeorge, que la coronaria, la descendente anterior nace de la coronaria derecha y pasa por delante de este conducto, haciendo sobre el pliegue del conducto, viéndose obstruida en su flujo. Para esto hice una reconstrucción tridimensional y vemos aquí la descendente anterior naciendo de la coronaria derecha y cómo se obstruye por la dilatación de este conducto. Aquí también la vemos. Este paciente fue llevado a reemplazo de conducto y se le hizo un puente mamario interna a la descendente anterior y está muy bien. En el reemplazo valvular percutáneo es importante evaluar la estenosis, dónde está en relación a la coronaria izquierda, y en este caso eso es lo que queremos, que la estenosis esté distal a la coronaria derecha, y esto es una prueba de inflación de balón. Y esto es lo que no queremos, que cuando inflamos el balón obstruya el flujo de la coronaria, porque eso precluye el uso de válvulas percutáneas. Lo que nos atormenta a los clínicos es un ventrículo derecho restrictivo, un ventrículo derecho que disfunciona en diástole, porque al hacer reemplazo valvular pulmonar no mejoran los síntomas o mejoran muy poco los síntomas. ¿Cómo diagnosticamos este ventrículo restrictivo? Bueno, es el flujo anterógrado diastólico en el Doppler pulsado a la evaluación del tracto de salida, o en resonancia un flujo anterógrado telediastólico en la fase de contraste. Si lo vemos aquí, pueden hacer el timing con la contracción auricular. Ven cómo la contracción auricular aumenta el flujo.
Como punto de enseñanza, no se incluye este flujo diastólico como en la evaluación de la regurgitación. Otra cosa que nos encontramos escasamente es la presencia de un shunt residual, y en este caso es una fuga de periparche. Como vemos acá en este eje corto magnificado hay un flujo discreto, y en esta vista de 4 cámaras y eje corto de este mismo paciente vemos dónde está el flujo del shunt. ¿Cómo hacemos los cálculos? Pues resulta bastante complejo, y ahí es donde las matemáticas nos enredan. Pero simplemente el shunt es la diferencia de los flujos netos, y tener en cuenta que el volumen sistólico del ventrículo izquierdo debe ser igual al volumen del shunt más el flujo anterogrado de la aorta. En este caso, la diferencia del QPQS era 67 sobre 37, y eso nos da un shunt de 1.8, que era significativo. Para saber que estamos haciendo las cosas bien, la suma de los flujos anterógrados deben ser igual a la de los volúmenes sistólicos. Estos no son más que imágenes bonitas, pero nos ayudan a identificar y evaluar otros problemas como la estenosis de las arterias pulmonares o la dilatación de las arterias pulmonares. Como vemos en el caso de la derecha, un paciente con una estenosis severa de la arteria pulmonar derecha, y en este caso una dilatación severa de las arterias pulmonares causando obstrucción de la vía respiratoria. Ambos fueron a retar. Se vuelve mucho más complejo cuando el paciente tiene un stent, evaluar las pulmonares, y utilizamos en este caso Fast Spin Echo para evaluar dentro de las arterias pulmonares, porque en cine nos da un artefacto metálico. Y esto nos lleva al último punto de la charla, que es unas nuevas perspectivas, y esto es para complacer al doctor Portillo, que ojalá esté en la conversación, porque le prometí que iba a hablar de válvulas percutáneas. Y bueno, esto es un punto fascinante en la evolución del falot, y es que por mucho tiempo las válvulas percutáneas estaban limitadas a los pacientes con conductos. Sin embargo, por medio de varios estudios clínicos hemos identificado que podríamos intervenir a pacientes con tracto de salida nativo, o que se hayan sometido a parche transanular, lo que potencialmente puede beneficiar al 75% de los pacientes con tetalogía de falot. Resulta bastante complejo y resulta un reto técnico, porque se ha debatido por mucho tiempo si debemos hacer que el tracto de salida se reduzca para sostener una válvula, o debemos hacer una válvula tan grande para que pueda estar en ese tracto de salida. Y eso lleva a que la selección de pacientes sea bastante compleja. Pero a pesar de esos resultados, a pesar de ser una terapia nueva, tenemos unos resultados muy buenos a corto plazo. El verdadero problema de hacer reemplazo percutáneo es que, como ven aquí, la variabilidad del tracto de salida del ventrículo derecho es mucha, y probablemente a Tomás le queden los tractos de salida así, y al doctor Sandoval le queden así. Por lo tanto, clasificarlos o ponerlos en un mismo contexto es bastante complicado. Solo eso, existe un día muy importante en sístole y en diástole de este tracto de salida y de la arteria pulmonar, que por mucho tiempo precluyó la utilización de válvulas percutáneas. Y si bien por mucho tiempo tuvimos la válvula Medlo y más adelante la Sapiens o la Edwards me disculpan, para esos tractos de salida con conductos, hoy en día tenemos unas válvulas para esos pacientes con tracto de salida nativo. ¿Cuáles son estas válvulas que hay en el mercado? Está la Harmony Valve, que son dos tipos de válvulas, dos tamaños de válvula. Está la Venus Valves y está la Pulsa Valve. Estas de acá orientales y esta de acá estadounidense y canadiense.
más canadiense que estadounidense. Esto parece como una guerra de China a Estados Unidos nuevamente, pero en eso es lo que estamos. Y los resultados han sido muy prometedores a 3 años, con reducción de volúmenes, de los volúmenes ventriculares y telediastólico y telesistólico, y con una buena durabilidad en términos de regurgitación. Probablemente, como esta gráfica, comenzamos con válvulas muy primarias como la Melody Valve, a válvulas un poco más detalladas como la Edwards, y ahora tenemos las Mujeres Maravillas, que son estas nuevas válvulas, o como las verían los cirujanos, válvulas gorditas. Y por eso, ya llegando a la Z, en conclusión, quiero extenderle que la tetalogía de Fallot reparada es una patología muy compleja y debe ser manejada en centros de experiencia congénita como la cardioinfantil. El timing del cambio valvular en pacientes asintomáticos todavía está por establecerse, y como les dije, hay que buscar un equilibrio. Probablemente, yo espero que con estos estudios de gasto cardíaco podamos añadir un nuevo marcador que es fácilmente reproducible para todo el mundo. Hay que entender que hay un juego muy complejo entre las secuelas hemodinámicas de la tetalogía de Fallot y la muerte súbita, y probablemente sabremos en el futuro si hacer ablación pre-reemplazo valvular es beneficioso en todos los pacientes. Y la terapia percutánea de reemplazo valvular se perfila como una alternativa a la cirugía. Espero que, como yo, a final del día de ese día de esquí, no sean expertos en tetalogía de Fallot, pero por lo menos sepan bajar la montañita que es evaluar un paciente con tetalogía de Fallot. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Carlos por su muy interesante charla. Hay bastantes preguntas del público. Yo quería aprovechar para hacer una, y es: ¿qué tipo de válvula están usando para el implante de válvula percutánea en Montreal? ¿Y qué características del paciente los haría pensar que no es un buen candidato para el implante de válvula percutánea, sino necesita ir a un implante de válvula quirúrgica? Ok, entonces, si entiendo bien, es qué tipo de válvulas estamos utilizando. La primera pregunta. Bueno, durante mucho tiempo utilizamos la Melody, pero tuvimos unos casos de endocarditis infecciosa y estamos migrando a la Edwards. El problema, como comentamos fuera de línea, es que la Edwards no la podemos poner en conductos pequeños de 19 milímetros. Afortunadamente, nuestro cirujano pone puro conducto de 20 a 22 milímetros y hemos podido poner válvulas Edwards. En términos de nativa, apenas íbamos a comenzar en febrero, pero llegó el coronavirus y no sé si alguien se quiera poner una válvula china. Ese es el problema. Entonces estamos limitados a la válvula Harmony, que solo tiene 2 medidas. Y el método de selección para la válvula Harmony es bastante complejo. Hay que hacer unas mediciones con CT scan, hacer un modelo estilográfico, evaluar si la forma del ventrículo, del tracto de salida del ventrículo derecho de la válvula de la MPA, y ver si la válvula que tenemos, porque nada más tenemos dos tamaños, le sirve a ese paciente. Entonces se vuelve bastante complejo. Pero no todo está perdido ahí. Hay un nuevo dispositivo que se llama reductor del tracto de salida, y ese es el que de pronto podríamos utilizar, porque la válvula que tendríamos que poner adentro es una Sapiens. Se me olvidó la segunda parte de la pregunta, porque la primera era bastante extensa. Okay. ¿Qué características los haría pensar de entrada que el paciente no es candidato a una válvula percutánea, sino a un cambio quirúrgico? Okay. O sea, digamos, las válvulas percutáneas en tracto de salida nativo tienen una restricción en el implante, porque solamente está como uso compasivo. Entonces, diciendo eso, los cálculos son diferentes para ese tipo de válvula. Entonces vamos a hablar de la válvula que nosotros utilizamos normalmente, que es la Melody en conductos.
La médula en conducto se puede utilizar en cualquier conducto porque el conducto más grande es 22. Esa es la primera. La restricción de los conductos va a ser el tamaño para la Edwards, porque deberíamos utilizar conductos más grandes para que se expanda completamente la válvula. Ojalá eso responda a la pregunta. Para tracto de salida nativo, hay que evaluar es el tamaño de la distancia entre el tracto de salida, la válvula pulmonar y la bifurcación, para decir el tamaño que tenemos que dar y el tamaño del diámetro de la pulmonar, tanto en CT como en resonancia, como una prueba con dilatación con balón blando, para ver dónde está midiendo el waist del balón. Y ahí mismo se comprueba si tiene o no compresión de la coronaria. Ojalá eso responda a la pregunta. Perfecto. De la audiencia tenemos, Sergio Higuera nos pregunta, ¿qué características del paciente por ecocardiograma harían que el control con resonancia no sea cada 2 o 3 años, sino sea un control más seguido? Lo único que tenemos acerca de eso, Sergio, es lo del área indexada. Entonces, pero el área indexada te ayuda a discernir, a no hacer. El cambio interino de resonancia, si es un paciente asintomático, los volúmenes no cambian en menos de 2 años. No cambian en menos de 2 años. O sea, por más que lo hagan más temprano, no cambian los menos de 2 años. La función ventricular no cambia en menos de 2 años si el paciente es asintomático. La única razón para hacerla antes de 2 años es que vas a evaluar otra lesión que estás viendo el examen físico, que estás escuchando el examen físico, o que viste el ecocardiograma, o el paciente se tornó sintomático o muy sintomático de una manera abrupta, que eso que rara vez ocurre. Perfecto. El doctor Salazar nos pregunta, teniendo en cuenta que el volumen del ventrículo derecho es clave, ¿tienen alguna experiencia en la valoración del eco 3D del ventrículo derecho para su estimación? Yo sabía que el doctor Salazar iba a hacer la pregunta. El problema, hola doctor Salazar, un abrazo, ojalá esté muy bien. El problema de los modelos que tenemos de 3D es que asumen el volumen del tracto de salida del ventrículo derecho, y como pudieron ver en la resonancia, el tracto de salida del ventrículo derecho es bastante dilatado en Fallot. Entonces, esos modelos que utiliza, creo que allá, el doctor Medina, ¿cómo se llama allá tienen ¿cómo se llama el software que tienen el de Philips? IntelliSpace. Creo que IntelliSpace, ese asume de una base de datos el tracto de salida, de una medida del tracto de salida. Entonces se vuelve bastante impreciso. Yo he usado aquí el General Electric, el fax de General Electric, y se equivoca mucho. Y lo que tenemos en la literatura es muy poca. Eso es que en el momento el 3D para Fallot no está tan bueno. Pero yo creo que se puede lograr porque hay muchos programas que lo están tratando de hacer por inteligencia artificial, de estimar esos pacientes de tracto de salida con Fallot. Volumen de 3D, sí. Pero no lo usamos porque preestima mucho. Ok, tenemos una pregunta en cuanto a electrofisiología. ¿Cuál es la experiencia del grupo con CDI subcutáneo y si tienen alguna predilección por los desfibriladores subcutáneos o intravenosos? No, utilizamos solo intravenoso, no subcutáneo. Nuestro centro no es el más grande en arritmia, también tengo que aclarar. O sea, y hago la cuña aquí para el grupo de electrofisiología. Creo que estando de acá es una buena oportunidad para que alguien más adelante, si quiere, explore la posibilidad de hacer electrofisiología congénita con el doctor Chiari aquí en Montreal. Ellos tampoco ponen dispositivos subcutáneos porque esa pregunta me lo hizo un colega y yo pregunté al doctor Chiari y ellos ponen puro dispositivo intravenoso. Ok, nos preguntan, teniendo en cuenta que la función del ventrículo derecho es importante, ¿hay alguna experiencia con el strain del ventrículo derecho? Si hay experiencias, el grupo de Toronto tiene varias. El problema es qué es lo normal y qué es lo normal, y el problema también es que invariablemente es bajo en tetralogía de Fallot y no tenemos un punto de corte.
Ok, acá hay otra pregunta que nos dicen, ¿han evaluado alguna otra medida de hemodinámica aparte del gasto cardíaco, del índice cardíaco, de función del ventrículo derecho, por ejemplo, de la estancia, DPDT o algún otro para determinar el pronóstico del cambio valvular pulmonar? El DPDT sí, la lactancia la está investigando y la torsión y la función la estamos investigando con el grupo de Bristol, con María Victoria Ordóñez y la doctora Kiara. Estuvimos haciendo, le enviamos unas imágenes para ver si hay algo en torsión y eso. Pero todo es explorativo. El problema no es el marcador en sí. El problema es que la tetralogía de Fallot es tan compleja que pensar que una sola cosa va a ser el marcador es muy difícil. Probablemente vamos a tener marcadores muy buenos, pero esos marcadores muy buenos van a ser parte de un algoritmo. Tú tienes que tenerlo en cuenta, no va a ser una sola cosa o 10. Probablemente la terapia no va a ser una, van a ser dos al mismo tiempo, como lo hemos venido demostrando. Probablemente los pacientes necesiten reemplazo valvular y al mismo tiempo ablación. Ok, acá el doctor Sandoval nos dice que la supervivencia de la tetralogía de Fallot actualmente en la cardioinfantil es de más del 95% y eso también hace que cada vez veamos más pacientes adultos que requieren reemplazo de válvula pulmonar. ¿Con qué modelo crees que podemos predecir la supervivencia a largo plazo o es un estimativo lo que tenemos? Siempre ha sido un estimativo, va a depender, doctor Sandoval, y usted sabe, de preservar la válvula pulmonar, creo yo, o sea, eso es lo que todo el mundo cree, hasta que tengamos una válvula perfecta que poner en el futuro. Creo que debemos migrar un poco de los Contegra ya, tenemos que buscar otras válvulas, de pronto las válvulas percutáneas sean una opción, porque son un poco más duraderas en ese sentido. Pero usted sabe que estamos en eso. Usted, más que nadie, sabe que creo que ha sido el trabajo de la vida de la doctora Terrien, de la doctora Marelli, del doctor Chevenkov, creo que es suyo, de evaluar cuál es la escala pronóstica perfecta para estos pacientes. Y me alegra saber que el 90% sobrevive. Eso habla muy bien de nuestro cirujano. Lo felicito. ¿Tienen ustedes alguna experiencia ya con conductos valvulados con Goretex? Que cada vez hay más reportes y más reportes de uso de Goretex Sí, delgado para sí, el tracto de salida al ventrículo derecho, aunque pues la experiencia todavía es limitada. sí, no. Estamos utilizando el Hancock. Estamos utilizando Hancock. Sí, estamos utilizando Hancock para, migramos de Contegra a Hancock. Vamos a ver cómo nos va. No, el doctor Chevenkov y Pierre-Luc no están utilizando Gore-Tex, entonces no sabría. En los pacientes asintomáticos que ven en consulta y que necesitan un reemplazo de válvula pulmonar, ya sea por tamaño o por volumen del ventrículo derecho, y el electrocardiograma muestra un QRS ensanchado, ¿cómo manejan estos pacientes? O sea, si tienen menos ensanchado, tienen todo. Entonces, es complejo. O que venga ensanchándose en el control. Con el tiempo, sí. Buena pregunta, porque tampoco tenemos cuánto es el delta del cambio, tenemos el número absoluto. La dispersión del QRS se trató de utilizar, pero la doctora Terrien lo utilizó durante mucho tiempo y lo experimentó, pero no tenemos el punto de corte para decir cuándo es que tenemos que hacer otra cosa. El QRS por sí solo no es una herramienta para definir cuándo necesita un estudio electrofisiológico. Si usted le pregunta a centros derivados de electrofisiología, como por ejemplo el grupo del doctor Chiari, a todos los pacientes preválvula le hacen un estudio electrofisiológico o al momento o le hacen una crioablación de los ismos al momento del reemplazo valvular. Nosotros somos un poco más conservativos. Nosotros en ese caso tenía que tener más de 2, ya sea QRS, síncope, arritmia ventricular establecida o inducida en un estudio electrofisiológico o disfunción ventricular. A esos pacientes, si tienen más de 2 de eso o una arritmia inducible, nosotros lo mandamos al estudio electrofisiológico previo. Y a todos le ponemos desfibrilador, porque no quedamos confiados. El caso perfecto fue el que mostré ahí. Ese paciente hizo síncope, tiene disfunción del ventrículo izquierdo,
tiene un QRS de 180, va a ir a una terapia ablativa, le vamos a poner un CDI y se le va a cambiar la válvula. Sí, pero el QRS por sí solo es un buen marcador, pero no es suficiente. Nos dice Oscar Pérez, muchas gracias por su excelente presentación. ¿Qué factores predicen el éxito de la intervención percutánea de la válvula pulmonar? Es una pregunta grandísima, Oscar. ¿Cómo estás? Me encanta saber de ti. En los reemplazos con conductos, lo único que predice o no en una Melody Valve es qué tanto tiempo use aspirina. Es lo único que hemos encontrado. ¿Qué tanto tiempo usa aspirina? O sea, entre más usa aspirina, más le dura la válvula Melody. ¿Por qué? No sabemos. Trombosis subclínica, no sabemos. El tamaño del conducto va a ser muy importante. Entre más pequeño sea la válvula, dura menos. Y la anatomía del paciente. Quiere decir, en un paciente con ROS, fuera de la tetralogía de Fallot, dura más la válvula. ¿Por qué? Tampoco sabemos. En tracto de salida nativo, es muy temprano para saber cuáles son los predictores de disfunción de la válvula futura. Apenas tenemos 3 años. El doctor Medina quería hacer un comentario. Carlos, muchísimas gracias. Súper bonita y súper completa su presentación y qué alegría verlo, pues, teniendo toda esa experiencia en un centro de primer nivel como el de Arián Marelli, pues gracias a toda la gestión de Néstor y de Gabriel. Y Gabriel le manda muchos saludos, estaba un poquito molesto porque no lo había mencionado en la conversación, así que le mando los saludos. Néstor Sandoval hace una pregunta muy importante y es ¿con qué modelo podemos predecir la supervivencia a largo plazo o es un estimativo? Y creo que eso va de la mano de mi pregunta. La Clínica Mayo los invitamos hace 2 años y Sudhir Kushwaha, que es el jefe de la clínica de falla cardíaca, nos hablaba de que ellos utilizaban mucho ecoestrés o PET para hibernación en enfermedad coronaria del ventrículo izquierdo. Estoy hablando de los pacientes adultos, típica enfermedad coronaria. El año pasado vino Michael Chen, el jefe de falla cardíaca de Cleveland Clinic, y nos dijo, no, nosotros usamos resonancia. Es decir, que como que el mundo se divide, utilizar resonancia o utilizar PET para determinar la viabilidad en pacientes muy enfermos en donde la sobrevida esté en entredicho, dado que la interacción en la regresión multivariada de Stitch no mostró pues una diferencia. ¿Usted cree que sumado el volumen, sumado el QRS y sumado la cuantificación de fibrosis en el ventrículo derecho, podemos hacer un paralelo a como instituciones como Cleveland Clinic y Mayo Clinic están utilizando la fibrosis para llevar a los pacientes a cirugía de revascularización? Es decir, si bien PET o resonancia nos puede dar una muy buena idea de la sobrevida durante la revascularización en enfermedad coronaria, la medición de fibrosis sumado a otras cosas que ya han demostrado predecir sobrevida como volumen o duración del QRS nos podría dar un poquito más de ayuda a determinar qué pacientes o en qué momento los debemos llevar a cirugía versus son de muy alto riesgo y dejémoslos quietos. Sí, o sea, eso se divide básicamente en 2 cosas. Primero, quien está muy mal y no se beneficia de cirugía y quien está subclínico, o sea, en esos 2 amplios espectros, quienes tienen una disfunción subclínica que deberíamos hacer la válvula ya para prevenir eventos futuros. Entonces, para eso me remito a la doctora Valente en Boston, que es la que más ha trabajado en Fallot y fibrosis. Ella tiene 2 comentarios acerca de eso. El primer comentario que ella siempre hace es que tenemos que hacer más. ¿Qué tenemos que hacer más? Tenemos que hacer más fibrosis, evaluar más fibrosis de esos ventrículos, ya sea por LG, o sea, meterle contraste a los pacientes, o evaluar el de esos pacientes. Desafortunadamente, por sí solos, ni el T1, ni el LG ha demostrado ser gran cosa para predecir pronóstico en los pacientes con tetralogía de Fallot. Algunos han sido, digamos, medianamente
medianamente asociados con disminución de mortalidad, como en algunos casos como de tetalogía de Fallot. Sin embargo, lo que queremos hacer ahorita es integrar este gasto cardíaco, a ver si el gasto cardíaco, o sea, si una medición funcional como el gasto cardíaco se equipara a tener disfunción subclínica por T1, por elevación de T1 o por el G. Usted sabe que el doctor Frederick es uno de los que más sabe de T1 en el mundo. Entonces, voy a reunir los suficientes Fallots para tratar de meterlo en un modelo de inteligencia artificial y ver si se asocian eso o otros factores con esos factores subclínicos con el gasto cardíaco y poder decir, bueno, esto predice eventos a futuro. Hay otro comentario ahí. El segundo comentario que hace la doctora Valente es cada cuánto lo hacemos. Entonces, le hacemos un LGI a los 10 años, a los 20 años, lo hacemos cada 5 años, le medimos el T1 cada vez que hacemos una resonancia. Eso es otra cosa que también tenemos que definir. ¿Cuándo y en qué paciente hacerlo? Porque ni todos los Fallots son iguales, ni todos los reparos son iguales, ni queremos ponerle cada 3 años contraste a los pacientes porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces, todavía queda mucho hilo que contar y usted está más que invitado a eso. Si quiere participar de eso que estoy haciendo, pues bienvenido. Con lo que necesitamos es resonancia. Una pregunta, ¿el gasto cardíaco lo están midiendo solo por resonancia o en algunos casos lo miden por eco? Por resonancia, digamos. No creo que se equipare. No sé si exista un estudio que diga que el volumen o sea, el volumen sistólico por resonancia y por eco sea el mismo. Lo que sí sé es que por resonancia es mucho más adecuado porque las medidas volumétricas por resonancia son bastante mejores y además de eso podemos compararlo con el volumen que sale de la aorta. Entonces, y además de eso nosotros medimos el QS, lo medimos de muchas maneras. Nosotros medimos el QS como el volumen sistólico, ¿sí? Del ventrículo izquierdo o el volumen neto por la aorta o por la suma de la vena cava inferior más la vena cava superior. Entonces, nosotros tenemos muchas maneras de medir el QS y cuando todos se parecen, esos son los pacientes que incluimos para medir el gasto cardíaco. Entonces, claramente la resonancia ahí no tiene comparación. Bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutos para 2 preguntas más que hay del auditorio. Uno, si la resonancia tiene alguna utilidad para mejorar la estratificación del riesgo de muerte súbita. Sí, yo creo que eso va de la mano de lo que respondimos con el doctor Medina, que en esas estamos. Si en verdad algún parámetro en la resonancia nos ayuda a identificar eso. Yo creo que la respuesta muy personalmente va a estar como siempre, en la suma de varias cosas. Y la otra, ¿están usando impresión 3D para los pacientes que van a ser llevados a implante de válvula? No. ¿Ah? No, Pues, sí, no lo estamos haciendo. Creo que lo usamos para 2 pacientes que le íbamos a cerrar percutáneamente un defecto septal tipo seno venoso. Ok, Héctor. De manera percutánea. Sí, una pregunta a raíz de eso. No sé si fue Julián Forero el que nos hizo esa pregunta, porque Julián se entrenó en Toronto y su profesor, el doctor Chu, que es una persona que es muy, muy conocida, que de hecho también vino hace tal vez un par de años a la fundación a presentar Grand Rounds. Él tiene su propio centro de impresión 3D, pero nos mencionaba que de 500 cirugías al año que hacía, parecido casi que al volumen de la cardio, no utilizaba impresión 3D tan frecuentemente. La pregunta es si debemos utilizarlo más cuando ese recurso se haya vuelto un poco más económico o cuál es, porque pues desde el punto de vista, yo no soy obviamente cirujano, ni mucho menos, ni tampoco intervencionista, pero si yo tengo la válvula impresa antes del procedimiento y puedo planear mejor la cirugía, creería yo que el resultado post laboratorio de cateterismo o post operatorio puede ser mejor, pero siempre me ha quedado como rondando la cabeza por qué no
la impresión 3D, sobre todo una patología tan compleja como esta en la cual usted se está especializando y no tiene más impacto o más utilización ese tipo de técnicas pues, que ofrecen un detalle anatómico único que antes no teníamos? Sí, yo creo que es que no estamos familiarizados con la técnica y que es bastante costosa. Yo creo que eso es lo primero que eso. Yo no sé si a los cirujanos eso les ayude mucho más porque ellos ven el corazón. En últimas, como dice el doctor Yutra, ellos tienen el bisturí en la mano, ellos son los que saben, ¿sí? En realidad, cuando hay dudas, cuando hay dudas o se quiere medir una cosa como de reparo percutáneo, la hemos utilizado. Para lo demás, no, en realidad no lo hemos utilizado. El grupo de Toronto hizo un excelente descriptivo de taxonomía de ventrículo derecho de doble salida, basado en impresión 3D, y le sirvió mucho para los reparos. Más allá de eso, no sé para qué ha servido en alteraciones conotroncales. Sin embargo, sí se volvió una herramienta muy buena, y de eso tienen bastante experiencia en Boston, es para el reparo biventricular en pacientes que tienen la duda si van a ventrículo, a paliación con ventrículo único, o sea, Fontan, o lo podemos reparar biventricularmente. Yo creo que lo podemos utilizar en una patología como la tetralogía de Fallot. No sé dónde habría cabida en eso, a menos que estemos desarrollando una válvula como un método experimental. En patologías más complejas, como pacientes de ventrículo único, que tenemos ideas de septar los ventrículos o de separar una válvula, podría tener utilidad. En los pacientes con transposición compleja nos podría ayudar. En los pacientes para cierre percutáneo de defecto tipo seno venoso, creo que nos podría ayudar, pero todavía es bastante progresiva. Yo creo que podemos hacer muchas cosas si se quiere, pero siempre en beneficio del paciente. Si la vamos a hacer para tener una imagen bonita, yo no creo que valga la pena. Sí, yo estoy de acuerdo con Carlos en lo que dice. Nosotros no tenemos experiencia pues en imágenes 3D para esta patología. Tampoco creo que para para la tetralogía de Fallot, especialmente pacientes adultos, tenga mucha cabida. Yo creo que es muy útil o va a ser muy útil para otro tipo de patologías como una doble salida del ventrículo derecho, otro tipo de lesiones intracardíacas. Sí, que no se puedan. Que crean que exacto, sí, que no sean tan fáciles de valorar en resonancia magnética, por ejemplo, o en TAC como una estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho. Pero pues nosotros no tenemos experiencia en el uso de esas imágenes 3D. Hay otros centros en los que se usan más, pero sí, como dice Carlos, yo creo que para este tipo de patología no creo que tengan mucha cabida. Con las imágenes que tenemos se pueden ver muy claramente la anatomía del tracto de salida. Yo creo que para los reparos biventriculares sí lo vamos a ver mucho. Para ese discernimiento entre reparo biventricular y univentricular, yo creo que sí lo vamos a ver mucho. Pienso yo. No sé el doctor Sandoval si está conectado todavía, si tenga alguna otra sugerencia o algún otro comentario. No, creo que ha sido un repaso completo, didáctico, a pesar de su dialecto, le entendimos. Estamos muy complacidos de que tan pronto termine su entrenamiento, pues se vincule a la Fundación Cardioinfantil nuevamente para que hagamos y creamos y formemos ese grupo multidisciplinario de la epidemia que se viene para el futuro, que son los adultos con cardiopatías congénitas. Carlos, felicitaciones, un abrazo a la doctora Terry, a la doctora Amarelli, al doctor Cristo Chervenko y a Héctor y Tomás, muchas gracias por la coordinación. Quería hacer una cuña aquí, ojalá Hanna esté en la llamada, pues Hanna me acompaña mucho acá, es parte de mi equipo de Montreal, y yo creo que también ojalá le dé la bienvenida pronto, porque ya va a estar con ustedes pronto en la cardioinfantil, muy bien entrenada también. Tenemos muchas esperanzas en la migración del norte
en ustedes dos. No sabía que Hanna estaba también ahí, pero ella sabe que es parte de este grupo y la estamos esperando para que renovemos y creamos un futuro todavía mucho mejor. Un abrazo para todos. Todos los miércoles hacemos resonancia juntos, entonces, bueno. Muchas gracias nuevamente por invitarme, doctor Medina. Muchas gracias, doctor Chalela. Muchas gracias por moderarme a la Fundación Canto Infantil. Y doctor Salazar, un abrazo caluroso. Yo siempre me acuerdo de usted. Y a mi compañero. Bueno, muchas gracias, Carlos, por una charla muy interesante, muy clara, muy ilustrativa. Y como dice el doctor Sandoval, lo esperamos pronto de vuelta en la Carta Infantil. Gracias a todos los asistentes.